Voy a empezar orando. Padre Celestial, te amo con todas mis fuerzas. En el nombre de Jesús, Dios mío, yo te pido que tú guíes este programa, que tú nos enseñes, nos instruyas, nos llenes de tu Espíritu Santo y tú, Dios mío, bautices con tu Espíritu Santo a los que faltan, a los que aún no lo han recibido. Gracias, Dios bendito, te alabo. En el nombre de Jesús, amén. Y ato todo diablo que quiera estorbar. Sholem Basere Katsoha. Bienvenidos todos y todas. Voy a iniciar con el tema del bautismo del Espíritu Santo y fuego, el tema de Pentecostés. Te pido que busques tu Biblia y la tengas por ahí. Vamos a ver cosas bastante relevantes e importantes. Voy a dar inicio. Primero, Dios prometió en su palabra en el Antiguo Testamento que cuando viniera el Mesías, en el nuevo pacto, ¿habría un bautismo de Espíritu Santo y fuego? Oh sí, Dios lo prometió en su palabra. Quiero que me acompañes por favor al libro del profeta Joel. El capítulo 2, el verso 28. Dios avisó en el Antiguo Testamento, siglos antes de que derramara su Santo Espíritu, fue profetizado por los siervos de Dios, los profetas. Joel capítulo 2, verso 28. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y toda carne no incluye a los impíos, incluye solamente al pueblo de Dios. Pero antes los que profetizaban solamente o hablaban de parte de Dios o eran llenos del Espíritu de Dios, solamente eran los profetas, el sumo sacerdote, si acaso los levitas. Pero el profeta Joel vio por el Espíritu Santo que en el futuro, cuando viniera el Mesías en el nuevo pacto, el Espíritu no solamente lo recibirían profetas, sacerdotes, sino que todo el pueblo de Dios, verdaderamente convertido y verdaderamente arrepentido, lo recibiría. Dice el verso 28, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Esto no quedaría excluido solamente para un sexo, hombres y mujeres, para todo el pueblo de Dios, tanto niños como adultos y ancianos. El profeta, por el Espíritu, usa diferentes palabras, verbos y adjetivos para dar a entender que este derramamiento del Espíritu de Dios, después de la venida del Mesías, sería para todo el pueblo de Dios. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. El profeta Joel dice lo que te va a suceder cuando el Santo Espíritu de Dios venga a ti como fuego, venga a ti como viento, venga a ti como agua, venga a ti como aceite. Profetizarás, tendrás sueños, tendrás visiones. Es lo que le ocurre al creyente cuando recibe el Santo Espíritu de Dios. Joel lo profetiza y muestra a él que esto es lo que vendría. Los hijos y las hijas, imagínate los niños pequeños profetizando de parte de Dios, de parte del Todopoderoso, un niño de 3 años, 4 años, 5 años, una niña de 6 años, 7 años, 8 años. Esto es lo que el profeta Joel profetizó. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños. Verán la nueva Jerusalén. Verán el reino de los cielos. Verán el arrebatamiento de la iglesia. Verán la segunda venida de Jesús. Sholem Basere Katene Metzaya. Profetiza un poderoso venir, mover del Espíritu de Dios, cual nunca se ha visto, que inició en el libro de Hechos capítulo 2 en Pentecostés, del cual solo lo gozan y lo disfrutan los verdaderos discípulos de Jesús. Los falsos no lo tienen. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. El verdadero cristianismo es el cristianismo del Espíritu. Ese es el cristianismo del reino de Dios. Y no todos han probado del don celestial. No todos han probado de los poderes del siglo venidero. No todos conocen al verdadero Jesús. No todos han bebido del don celestial. Sholem Asorakata. Verso 29 dice Joel, también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días.
no tiene límite, para el cual sí lo puede recibir el pueblo de Dios. También la palabra de Dios, el profeta Isaías vio también el derramamiento del Espíritu Santo. Quiero que me acompañes a 1 Corintios, capítulo 14, verso 21. Acompáñame. Dice así, 1 Corintios, abre tu Biblia, dedos rapiditos, 14, 21. En la ley está escrito, en otras lenguas, así dice, en otras lenguas, otras glosa, otras, dice plural, lenguas plural, no solamente terrenales, sino celestiales, en otras lenguas plural, y con otros labios, no solamente labios terrenales, el don de lenguas celestiales angelicales, como dice 1 Corintios 13:1, que hay lenguas terrenales y hay lenguas angelicales, otros labios, movimientos de la lengua, gesticulaciones de la boca que no se emplean para ninguna lengua terrenal. Interesante que cuando a alguien en su cerebro le ponen electrodos para ver cuando hay ondas cerebrales en ciertas regiones específicas en el vocabulario, estas ondas cerebrales no aparecen cuando alguien habla en lenguas. En el departamento de neurociencias, en ciertos países, en centros de investigación, le han puesto electrodos a cristianos bautizados con el Espíritu Santo, hablando en lenguas angelicales, y no se manifiesta el patrón de ondas característico del lenguaje común, sea el idioma que sea. En otras lenguas y con otros labios, no solamente con otro idioma y palabras raras, también con otros labios. No se parece a nada de lo que hay en la tierra. Hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. No le van a creer a las señales. Vamos a Isaías capítulo 28, verso 11, acompáñame. Voy a estar hablando en lenguas a lo largo de este programa porque se va a avivar el fuego del don de Dios y Dios va a hacer cosas hoy. Isaías 28:11 dice, porque en lengua de tartamudos, por eso las lenguas parecen como que tartamudean. Porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña, así dice, en extraña lengua hablará a este pueblo. Cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti con poder y seas bautizado en Espíritu Santo y fuego, tu boca hablará sola y te vendrá esto, hablarás en lengua de tartamudos y en lengua extraña. No te asustes, déjalo fluir. Y vas a sentir como fuego que va y viene, como fuego que va y viene. Por eso se les aparecieron lenguas como de fuego repartidas sobre la cabeza de cada uno de ellos. La palabra literal en Hechos capítulo 2 es glosa. Glosa. ¿Por qué crees que las lenguas eran forma de lengua arriba de la cabeza de los discípulos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, adolescentes, ancianos? ¿Por qué crees que tenían forma de lengua al fuego? Porque casi todos los 9 dones del Espíritu se usan con la boca. Shurabatso, profecía, lenguas, interpretación, también el de fe, también el de milagros, también el de sanidades. ¡Sano en el nombre de Jesús! Casi todos los 9 dones se usan con la lengua. Por eso se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre la cabeza de cada uno de ellos. Oh, siento la presencia de Dios. Shula, shura, masura, kate. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué? El Espíritu Santo se manifiesta a sí mismo en la Escritura como viento recio, que no sabes ni a dónde viene ni a dónde va, que parece que va como en un vaivén el viento. También el agua, tiene fluidez el agua. El Espíritu también se manifiesta como agua. O como fuego, el fuego se mueve. ¿Sabes por qué? O como aceite, el Espíritu Santo también se manifiesta como aceite, tiene fluidez.
porque Dios hace cosas maravillosas, grandes e inesperadas. Los que somos hijos de Dios somos como el viento, no sabes ni de dónde viene ni a dónde va, no sabes lo nuevo que Dios va a hacer. El día de mañana puede ser completamente diferente a todo lo que tu vida ha sido. Así somos los que somos del Espíritu. Tu vida es completamente diferente un día después, pero los impíos, su vida es muy monótona y rutinaria. No así los santos de Dios, llenos del Espíritu de Dios. Por eso el Espíritu Santo es como fuego, se mueve, hace cosas maravillosas e inesperadas. No puedes poner en una caja cuadrada lo que Dios hace, porque Dios es creador y siempre va a superar lo que hizo en el pasado. Siempre te va a sorprender y maravillar. Ajá. Es tan importante el bautismo de Espíritu Santo y fuego, es tan importante el tema de recibir al Espíritu Santo, que Jesús dijo: yo voy al Padre, pero no los dejaré huérfanos. Les enviaré a otro, al Consolador, al Espíritu de verdad, que estará siempre con ustedes. Y Jesús dice: les conviene que me vaya. Es tan poderoso el tema de la doctrina del bautismo del Espíritu Santo y fuego, que todos los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, e incluso hasta Hechos, hablan del poderoso tema del bautismo del Espíritu Santo. Preguntémosle a Mateo: Mateo, ¿qué dices del tema del bautismo del Espíritu Santo? Y Mateo dice en el capítulo 3, versículo 11, dice lo siguiente. Anota las citas. Yo a la verdad, dice Juan Bautista, los bautizo en agua para arrepentimiento. Antes del bautismo del Espíritu Santo tienes que arrepentirte. Y no arrepentirte de una cosa u otra, de todo. Bautismo, inmersión en un arrepentimiento completo y total, sin volver atrás, morir con Cristo, cargar tu cruz, renunciar a tu vida, considerarte muerto ya al pecado, pero vivo para Dios. Ya no sigues tus deseos, tus intereses, lo que a ti te gusta, lo que a ti te place, tu propia voluntad. Moriste con Cristo en la cruz y fuiste resucitado y te arrepientes de todo. Bautismo en agua para arrepentimiento. Es necesario un bautismo de arrepentimiento antes de recibir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene si no te sumerges en un profundo arrepentimiento. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, dice Juan Bautista, el que me viene siguiendo, el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Las reglas gramaticales de español nos dicen que la palabra o la letra I significa ambos. Y significa este y este, los dos. Hay muchos detractores de la doctrina del bautismo, Espíritu Santo y fuego, porque ellos no lo tienen, porque son indignos y nunca lo tendrán. Por eso, por no tenerlo, creen que no existe. Y ellos creen que este tipo de pasajes menciona que eres bautizado en espíritu o en fuego. Eso no es lo que dice la Biblia. La letra I significa ambos. Te repito, si yo te digo este y este, significa los dos. Y no significa este o este, significa los dos. Y aquí dice: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, o sea, los dos. ¿Lo entiendes? Que el bautismo de Espíritu Santo es en fuego y la Biblia lo respalda. ¿De qué material eran las lenguas que se le aparecieron en la cabeza de los creyentes en Pentecostés? Eran de fuego. Dice la Escritura: aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos del presbiterio. Es indudable, la Escritura respalda que el don de Dios es un don de fuego, fuego purificador, fuego santificador, fuego de pasión, fuego de poder, fuego de fuerza, fuego de santidad, fuego de consagración. El bautismo de Espíritu Santo es de un fuego espiritual invisible. Dice, lo voy a volver a leer: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Si no te arrepientes, no recibes al Espíritu Santo. Dios le da el Espíritu a los que le obedecen y el Espíritu se recibe por la fe.
Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, Juan Bautista aclara, el único que te puede bautizar con Espíritu Santo y fuego es Jesús. Es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, y los dos, Espíritu Santo y fuego, lo aclaré. El fuego es inseparable del Espíritu Santo porque la letra I lo demuestra. Cuando alguien recibe el bautismo de Espíritu Santo y fuego, ese fuego consumidor quema lo malo, hace que los demonios se salgan, los demonios se queman, no pueden soportar el fuego del Espíritu Santo, se quema lo malo, esquizofrenia se va, depresión se va, acné se va, suicidio se va, bulimia se va, anorexia se va, tristeza se va, melancolía se va, ansiedad se va, falta de poder dormir bien se va, miedo se va, brujería se va, hechicería se va, maldiciones generacionales se va. El fuego del Espíritu Santo los quema y se tienen que salir. Pero no todos los creyentes en Jesús tienen el bautismo del Espíritu Santo. Es una fracción muy pequeña a nivel mundial los que alcanzan el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Y dice el verso 12, su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Los detractores del bautismo de Espíritu Santo y fuego, que no creen que existe, dicen que está hablando de bautismo de Espíritu y bautismo en fuego. Y según ellos el bautismo en fuego es para los impíos. Te dije, la letra I significa los dos, inseparables. El del Espíritu es el de fuego. Y segundo argumento contra los detractores. El bautizo no es para los impíos. La palabra bautizo es para los justos. La palabra bautizo es para los santos. La Biblia nunca emplea la palabra bautizo para referirse a los impíos. La Biblia jamás utiliza la palabra bautizo para referirse a castigo para los impíos, porque bautizo es algo santificador, bautizo es algo purificador, bautizo es algo para los de fe, bautizo es algo para los justos. Juan Bautista rehusó bautizar a los fariseos y saduceos y sacerdotes y les dijo: raza de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Les dijo también el Señor Jesús. Entonces a los impíos no se les bautizó. Y cuando ahí dice que serán bautizados en Espíritu Santo y fuego, esa palabra bautizo significa que solamente se aplica para los santos, para los justos, para el pueblo de Dios. Entonces con esto se caen los falsos argumentos de los detractores de la doctrina del bautismo, Espíritu Santo y fuego. Solamente tienes que saber leer y entender el texto para comprender que al verdadero discípulo de Jesús, que cree en Jesús, que lo ama con todo su corazón, que se arrepiente con todo su corazón, va a recibir el bautismo Espíritu Santo y fuego. Todos los discípulos de Jesús genuinos en la Biblia, en el libro de Hechos, todos recibieron al Espíritu Santo. Todos. Amén. Ese fue el testimonio de Mateo. Pero Marcos dice: hermanos, yo también les quiero hablar del Espíritu Santo. Vengan a leerme para que vean lo que yo tengo que decirles al respecto. Y Marcos nos habla en Marcos capítulo 1, verso 8. Todos vamos rápido. Marcos dice lo siguiente: Sholam barabasura que teremesoha. Te amo, Jesús. Verso 7. Marcos 1:7. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado en agua, pero él os bautizará en Espíritu Santo. Después de que eres bautizado en Espíritu Santo y fuego, no solo la historia es partida en antes de Cristo y después de Cristo. Cuando recibes el bautismo de Espíritu Santo y fuego, tú también eres partido en antes de Cristo y después de Cristo. Ahora ya no conoces a Jesús, a Cristo en la carne. Ahora le puedes decir: mis ojos te ven. Y se siente como electricidad, se siente como fuego, se siente como poder, se siente como viento. Jesús dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida que saltan para arriba, para vida eterna. Entonces, hay muchos cristianos que no tienen eso.
ríos de agua de vida que no te dejan estar tranquilo, no te dejan no predicar, no te dejan no orar, no te dejan no leer la Biblia, no te dejan no gozarte, no te dejan no gritar aleluya. Te quitan el miedo por completo. Yo era ese niño de secundaria, flaquito, chiquito, miedoso, penoso, buleado, que se sentaba hasta atrás. Yo era ese niño chiquito, flaquito de secundaria que le hacían bullying, que nadie quería ser su amigo. Me daba terror pasar al frente. Flaquito, delgadito, vocecita. Yo era el menos ideal que Dios podía escoger para decirme, ve y tú predica mi evangelio a las naciones. ¿Yo? ¿No te equivocaste, Señor? Esa transformación de miedo, vergüenza, pena, tristeza, rechazo, soledad, discriminación que había sobre de mí, cuando vino el Espíritu de Dios sobre de mí, todo eso cambió. Y ahora me hizo como león. Me puedo ir a meter a un barrio de noche con asesinos, con sicarios, con drogadictos y predicarles el evangelio en su cara con todo poder y con toda autoridad. Me puedo meter de noche a los territorios de Satanás, en sus prostíbulos, casinos, bares, no para pecar, para quitarle almas. Me llenó de poder y de autoridad, a tal modo que me han amenazado para quitarme la vida, y yo he sentido poder y fuego adentro de mí, ni una gota de miedo. Después que fui lleno del Espíritu de Dios, recibí poder para meterme a lugares donde venden droga, donde matan gente, donde secuestran gente, donde hay brujos, donde hay hechiceros, donde hay satanistas, y el poder de Dios lo siento adentro de mí como fuego, que no me hace tener ni una gota de miedo. Eso hace el Espíritu de Dios cuando viene sobre de ti con poder. Te hace una Biblia caminante, escribe su palabra en tu mente y en tu corazón, y te sabes los versículos de memoria. Dios te escribe, el Espíritu de Dios, ya no en tablas de piedra, sino en carne del corazón. Te escribe un repertorio de versículos, te da un repertorio de dones, te entrena de formas particulares. Esto no lo puede hacer el hombre. Esto no lo puede hacer ningún instituto bíblico, ni ningún seminario. El hombre no puede hacer lo que el Espíritu de Dios hace. Estás viendo al peor candidato para predicar el evangelio antes del Espíritu Santo. Al peor. Mi timbre de voz era bajito. A mí me daba terror pararme frente a la gente. A mí me daba mucho miedo el qué dirán. Yo sufrí de mucho bullying cuando era niño. A mí me llegaron a golpear a la salida de la escuela muchas veces. Pero Jesús me tomó y me dijo, ¡tú vas a ir! Pero no fue en mis fuerzas, fue con su gracia y su poder. ¡Aleluya! Lucas nos dice, yo también tengo algo que decirles sobre el bautismo del Espíritu Santo. Todos los evangelistas hablan del bautismo del Espíritu Santo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan e incluso Hechos. ¿Sabes que esto es algo importante? ¿Has visto en la Biblia cómo se repiten historias? Cuando algo se repite muchas veces en la Biblia, es porque es importante. Cuando veas que un tema se repite en la Escritura varias veces, tú tienes que ponerle atención. Y el bautismo del Espíritu Santo y fuego es uno de los temas que más se repite en la Escritura. Vamos por favor a Lucas capítulo 3, verso 16. Lucas, por el Espíritu Santo, Lucas, un médico, dijo así. Respondió Juan diciendo a todos, Lucas 3:16, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, o sea, en ambos. Y significa los dos, Espíritu Santo y fuego. Jesús dijo en Juan capítulo 3, verso del 3 en adelante, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo, el que no naciere del agua y el que no naciere del Espíritu, no entrará al reino de Dios. Hay tres bautismos, uno para el cuerpo, uno para el alma y uno para el espíritu.
El del cuerpo es bautizar tu cuerpo en agua, sumergiéndote como sepultándote en el nombre de Jesús. Cuando te meten al agua de adulto, que creíste el evangelio, te arrepentiste y te meten tu cuerpo al agua, ese es el bautismo del cuerpo, uno de los tres. Sigue el del alma, cuando tú lees la Biblia y te metes en el agua de la palabra. Pero sigue el más importante de todos, el bautismo del Espíritu. Al grado que Romanos dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Y si tu cuerpo lo sumergieron en agua, que significa la sepultura con Cristo y tu resurrección con Él, si tu mente se sumergió en la palabra y está saturado de versículos tu mente, ahora tu cuerpo lo van a sumergir en el agua del Espíritu. Un bautismo de fuego, ser sumergido en el fuego del Espíritu Santo. Ese es el más poderoso de los tres bautismos. Porque el área más profunda de tu ser no es tu cuerpo es este. Tu alma aquí está adentro, pero el espíritu está más adentro que el cuerpo, más adentro que el alma y más adentro que el espíritu. Y este bautismo va para el espíritu. Cuando Dios habla, Dios es espíritu. Y cuando Dios habla, primero habla a tu espíritu. Tu alma no lo entiende, tu cuerpo menos. Pero cuando vas creciendo en Cristo, Dios te enseña a bajar la información del espíritu al alma y después del alma al cuerpo y comprenderla. La revelación del Espíritu de Dios es en tu espíritu, y los que están muertos en delitos y pecados, que su espíritu está muerto, Dios no les puede hablar, porque Dios habla a tu espíritu. Eres conmovido completamente cuando tu espíritu es sumergido en el fuego del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra, también Juan nos va a hablar del bautismo de Espíritu Santo y fuego. No solo Lucas. Ve cuán importante es este tema, que todos los evangelios hablan de él. Juan 1:33. Yo te invito a que escudriñes la Escritura y me digas otro tema que sea más mencionado que el bautismo del Espíritu Santo. Yo no lo he encontrado. Entonces es importante. Juan 1:33 dice así. Y yo no le conocía, dice Juan Bautista del Mesías, pero el que me envió a bautizar con agua, el Padre envió a Juan a bautizar con agua. Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y Dios Padre le dijo a Juan Bautista, sobre quien veas descender el Espíritu, y Juan lo vio, como descendió como paloma sobre Jesús, le dijo al Padre Celestial, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Tú tienes que acudir a Jesús para que te bautice con el Espíritu Santo y no perezcas eternamente. La evidencia de tu salvación no son los dones. La evidencia de tu salvación no es saber mucha Biblia. La evidencia de tu salvación no es pertenecer a una iglesia cristiana. La evidencia de tu salvación no es cantar alabanzas. La evidencia de tu salvación no es haber repetido una oración de recibir a Jesús. La evidencia de tu salvación es la llenura del Espíritu Santo adentro de ti. Porque el Espíritu de Dios, reprendo todo diablo, fuera de aquí en el nombre de Jesús. Porque el Espíritu de Dios da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. La única evidencia que la Escritura menciona sobre si eres salvo o no, sobre si te vas al cielo o te vas al infierno, es la voz del Espíritu Santo adentro de ti, los ríos de agua de vida, el fuego del Espíritu Santo, dando testimonio que eres hijo de Dios solamente por la comunión del Espíritu de Dios dentro de ti. Quiere decir que el único que te puede decir si eres salvo o no eres salvo es la voz del Espíritu de Dios adentro de ti, morando en ti. Lo captas, lo comprendes. Hechos, vámonos a Hechos. Y ahora sí arrancamos formalmente el tema, porque todo lo que hablé fue mera introducción. Vente a Hechos, vámonos rápido, capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Después de resucitar, Jesús se apareció domingo tras domingo tras domingo durante 40 días a los discípulos. Se le apareció no solo a los
11, que después se añadió otro y ya fueron los 12, después de Judas pusieron a otro, se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Quiere decir que testigos visuales del Señor Jesús resucitado son por lo menos 500 a 600 personas. ¿Ok? Dice así la Escritura. 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios, y estaban juntos. Les mandó que no se fueran de Jerusalén. Primero Jesús les dijo, vayan a Galilea, allá me verán. Fueron a Galilea, allá lo vieron, y evidencia de ello es en Juan, cuando fueron a pescar, que Jesús estaba en la orilla y les preguntó que se habían pescado algo y le dijeron que no. Le dijo que echaran la red y pescaron 153 grandes peces. Y que a Pedro le dijo 3 veces que si lo amaba. Eso fue en Galilea, eso no fue en Jerusalén. Pero después de eso, Jesús les dijo, váyanse a Jerusalén. Y les dijo, quédese en Jerusalén. Verso 4, Hechos 1:4. Algo va a cambiar en la vida de muchas personas después de este programa. El Espíritu Santo va a hacer cosas en sus vidas. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. El bautismo de Espíritu Santo y fuego tiene muchos nombres. La promesa del Padre, el don de Dios, el don celestial, tiene muchos nombres. Es lo más precioso que te pueda suceder en tu vida. Lo mejor que te pueda pasar en tu vida no es tener un hijo, no es acabar tu carrera, no es comprarte una casa, no es casarte. Son cosas muy hermosas, pero eso no es lo mejor. No es tener alguna propiedad o algún deseo material que tú siempre quisiste. No es poder viajar a otro continente. Lo mejor que le pueda pasar a un ser humano es recibir al Espíritu Santo de Dios. Es lo mejor. Imagínate, el mismo Espíritu que habita dentro de Dios, el mismo Espíritu que habita dentro del Todopoderoso Dios Trino, Santo, 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 el Altísimo, Yahvé de los ejércitos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Hacedor del universo, el Hacedor de todo, su Espíritu, que lo derrame y se te meta. Eso es el bautismo de Espíritu Santo y fuego. No hay cosa mejor. No hay cosa mejor. Ese bautismo me cambió a mí para siempre. No soy el mismo. Mi vida cambió. Hace casi 20 años lo recibí. Y fue una bomba en mi vida que sigue tronando y explotando hasta el día de hoy. Quédense. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Verso 5. Muchos se preguntan, ¿tendré el Espíritu Santo o no lo tendré? Créeme, cuando explota una bomba atómica espiritual en tu vida te das cuenta. Si no ha explotado la bomba atómica espiritual es que no lo tienes. Déjate de engañar solo. Es una bomba. Si eso no ha sucedido, un proceso de santificación, un proceso de que te sabes la Biblia de memoria, de poder, de visiones, de sueños, de revelaciones, de visitación de Dios, no lo tienes. El Espíritu de Dios dentro de ti no se puede fabricar, no se puede imitar. Es una ola, es un tsunami, es una explosión. Todo cambia, recibes poder. Eres temido por el diablo, porque ya tienes poder. Y puedes echar fuera demonios, antes no podías. ¿Tengo el Espíritu Santo o no lo tengo? Pues eso es una bomba atómica. Si no te ha sucedido, no lo tienes. Dice, verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Neuma, Kadosh, con Espíritu Santo, Espíritu. En Estados Unidos blasfeman. Dicen Holy Ghost. No es un fantasma, es espíritu. Spirit. No es lo mismo que ghost. Cuidado. Hay muchas blasfemias en Estados Unidos. Cuidado en la apostasía. Se dice Holy Spirit, no Holy Ghost. ¿Sí? No es lo mismo. Ni en griego, ni en español, ni en inglés es lo mismo. Seréis bautizados con el Espíritu Santo y la frase emocionante dice, dentro de no muchos días. ¿Cuántos días faltaban? 10 días faltaban.
Jesús se les apareció durante 40 días, pero Pentecostés son 50 días. Faltaban 10 días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, entre ellos el arrebatamiento. Pero recibiréis poder, dunamis. Cuando no tienes al Espíritu Santo no tienes dunamis. Y dunamis viene de la misma palabra de dinamita, bomba. Así que no me salí de lo bíblico. Dunamis. Pero recibiréis poder para sanar enfermos, echar fuera demonios, predicar el evangelio, aprenderte 500 versículos de memoria, levantar muertos, levantar paralíticos, resucitar muertos, limpiar leprosos, predicar el evangelio en este mundo impío pecador. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Quieres saber si alguien tiene el Espíritu Santo o no lo tiene? Mételo en un manicomio. Llévalo a la calle a predicar el evangelio. Si no puedes sostener el micrófono, no tiene al Espíritu Santo. El Espíritu te llena de poder, te quita la vergüenza, te hace un desvergonzado, te quita el temor y el miedo, te llena de poder. Yo cuando recibí al Espíritu Santo es como si hubiera agarrado un cable de alta tensión. Sentí electricidad y fuego que me recorría de un brazo al otro, de arriba abajo, de todos lados. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. La palabra en griego es martos, que significa mártir. Recibiréis poder y me seréis mis mártires, diría algo más textual. Quiere decir que el poder del Espíritu de Dios es a tan gran escala que te pueden poner una pistola en la cabeza y te dicen: niega a Jesús o te mato. El que está lleno del Espíritu de Dios dice: mátame, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y le dan el balazo por Jesús y no siente dolor. Su alma, su espíritu se salen de su cuerpo. Ven ángeles y los llevan al tercer cielo escoltados por ángeles con espadas de fuego. Por lo menos 2 ángeles para cada creyente. Y van y entran por las puertas de perla en la Nueva Jerusalén, allá arriba en el tercer cielo. Quiere decir que el poder del Espíritu de Dios es a tan gran magnitud que no te da miedo ser mártir. Y no te duele el martirio. No sientes ni una pizquita de dolor. Cuando destruyen tu carne, tu cuerpo en el martirio, por fuego, por balazos, por lo que sea, cualquier violencia, estás tan lleno del Espíritu Santo que haces lo que Esteban cuando lo estaban apedreando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor Jesús, recibe mi espíritu. He aquí veo a Dios sentado en su trono y a Jesucristo a la diestra del Padre. Estaba hasta predicando mientras lo mataban. Ni una gota de miedo. Y entregó el Espíritu. Vemos poder en su vida. Amén. Dice la Escritura: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. El Espíritu Santo hace muchas cosas. Hace que te aprendas Biblia de memoria. Hace que sientas un deseo adentro por predicar el evangelio que no te aguantas. Te da poder para echar fuera demonios. Nacen deseos adentro de ti que antes no estaban. Si te gustaba el alcohol, ahora lo aborreces. Si te vestías como prostituta, ahora te das vergüenza a ti mismo, a ti misma de cómo vivías. Nacen deseos santos adentro de ti. Realmente tú puedes percibir cómo está siendo pasado por el lavamiento, la regeneración del Espíritu Santo. De la vieja criatura, del perro, el cerdo, a la nueva criatura, a la oveja pura, santa, limpia. Los juegos de video te dan náuseas, te dan asco. El que todavía es adicto a juegos de video no tiene al Espíritu de Dios. Es sensual que no tiene al Espíritu. El Espíritu Santo te quita todos los deseos mundanos, te lleva a toda verdad, te enseña todas las cosas, te corrige, a veces te disciplina, te da unos buenos varazos. Pero tú lo puedes ver operando en tus miembros. Pero si pasa el tiempo, pasan los años y dejas de orar, dejas de leer la Biblia, ese fuego se puede apagar. Le tienes que echar combustible, le tienes que echar aceite. ¿Y cómo se consigue el aceite? Orando, ayunando, leyendo la Biblia, predicando el evangelio, cantando alabanzas, danzando.
te llenan de aceite, te llenan el tanque y el fuego se aviva. El fuego lo tienes que mantener encendido toda tu vida, porque puede apagarse al punto que se pierda la llama y se consuma completamente la llama, el pábilo se apague y en ese momento pierdes la salvación. Si ya no hay fuego del Espíritu Santo en ti, pierdes la salvación, y lo dice Apocalipsis 3:16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Jesús promete vomitar a los que no estén en el primer amor, en el fuego del Espíritu Santo. La Biblia también dice en el Antiguo Testamento, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Así que cuando ores con todas tus fuerzas, cuando leas la Biblia con todas tus fuerzas, cuando prediques con todas tus fuerzas, cuando eches fuera demonios con todas tus fuerzas, cuando ores por enfermos con todas tus fuerzas, todo lo que hagas para Dios, hazlo con todas tus fuerzas, por amor a Él. Ese es el primer amor. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Vieron dos ángeles. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto, ir al cielo. Dice la palabra de Dios. Ellos estaban en el monte de los olivos cuando eso ocurrió. Dice que está cerca de Jerusalén a camino de un día de reposo. Dice que entraron y subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón Celote y Judas hermano de Jacobo. Dice algo clave en el verso 14 para poder recibir al Espíritu Santo. Porque la Biblia no solamente enseña que hay bautismo de Espíritu Santo, también enseña qué tienes que hacer para recibirlo. Dice, todos estos perseveraban. Palabra clave, perseverar. El que no persevere no le dan al Espíritu. Todos estos perseveraban unánimes en oración. ¿Quieres al Espíritu? Tienes que pedirlo todos los días, varias veces al día. Y si se te olvida es que no lo deseas realmente. Si no lo deseas más que a tu vida, no te lo dan. Si no lo deseas más que a tu vida, no te dan al Espíritu Santo. Y si no tienes al Espíritu Santo, estás frito literal. Te reprendo, diablo, fuera en nombre de Jesús. Ellos aborrecen este mensaje, porque ellos saben que contra un cristiano lleno del Espíritu Santo, ellos no pueden hacer nada. Perseveraban unánimes en oración. Y ruego, no solo es oración, te lo suplico, Señor, día tras día, día tras día, día tras día, varias veces al día. Yo sé que muchos me han escrito, le pido a Dios que me dé el Espíritu y no me lo ha dado. Pero yo no he visto en ti una perseverancia y un ruego diario, vas varias veces al día, diario. No he visto esto en varias personas que me dicen, yo lo he pedido por tanto tiempo y no lo he recibido. Yo te haría varias preguntas. ¿Ya fuiste sumergido en arrepentimiento? Si no has pasado por bautismo de arrepentimiento, no te van a dar al Espíritu. Segundo, ¿estás perseverando en oración y ruego para recibirlo? A la que me predicó el Evangelio a mí hace como 20 años atrás, que Dios quiera que le lleguen estos mensajes para que ella nunca supo lo que me pasó. Yo la dejé de ver, perdí su contacto. Teté de Chetumal, del estado de Quintana Roo. Me predicó el Evangelio en Veracruz, en Boca del Río, Veracruz, en un congreso de acuacultura, de ciencia. Me encontró y a un amigo y a mí nos predicó el Evangelio enfrente de unas hamburguesas en la zona de comida de una plaza comercial y sentimos el fuego del Espíritu Santo que cayó en la mesa. Mi amigo se paró, gritó y salió corriendo de lo real que se sintió el fuego del Espíritu Santo. Él era pagano, incrédulo, yo también. Y cuando nos predicó el Evangelio, el fuego cayó en la mesa. Toda la gente alrededor se dio cuenta, se pararon, se movieron. Mi amigo Juancho, si alguna vez llega a ver este mensaje, que él también se le predicó el Evangelio, se paró asustado y yo vi poder. Yo no vi cuentitos, yo vi poder. Y ella me predicó el Evangelio. Se acabó el congreso, me subí a un camión, me regresé como 1000 kilómetros o 2000 a otra ciudad.
Y ella no supo lo que pasó conmigo. No supo la explosión que causó. Porque yo perseveré, empecé a leer la Biblia, a arrepentirme, a limpiarme, y ella me llevó al verdadero evangelio, al de arrepentimiento y santidad, al verdadero Jesús. Me dijo una frase que nunca se me va a olvidar. Me dijo, pégate un baño, o sea, arrepiéntete. Porque me dijo, soy cristiana. Le dije, yo también. Y ella me dijo, no es cierto, pégate un baño, arrepiéntete, tú no eres cristiano. Y eso me golpeó, pero para bien, me contristó para arrepentimiento. Y empecé a buscar a ese Jesús verdadero que había en esa mesa de la zona de comida, en esa plaza de Boca del Río, Veracruz, en esa plaza, a ver si un día regreso ahí. No sé qué le pasó a Tete, le perdí la pista, ya pasaron como 20 años. Si supiera lo que causó, si supiera el efecto, me gustaría un día encontrarle y decirle, no tienes ni idea cómo Dios te usó, no tienes ni idea. Gloria al Señor Jesús. Perseveraban, dice la Escritura, en oración y ruego, con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Los hermanos de Jesús ya creyeron en Jesús después de la resurrección. Antes lo tenían por loco. Iban por él para llevárselo, no creían en él. Pero después de la resurrección de Jesús, se convirtieron y supieron que vivieron, crecieron y convivieron con el autor de la vida, Yahvé de los ejércitos. Yo soy el que soy, hecho carne. Y no habían creído en él, pero estaban perseverando. Vámonos ahora sí a Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Antes voy a dar una referencia de qué es Pentecostés. ¿Por qué el Espíritu Santo decidió descender a la tierra en Pentecostés y no en otro día? Jesús murió en una fiesta judía, resucitó en una fiesta judía, el Espíritu Santo vino en una fiesta judía. Yo sinceramente creo que el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Jesús 7 años después serán en fiestas judías. Yo así lo creo, porque ese es el patrón que se ha visto. Vamos a Levítico capítulo 23 para conocer por qué en Pentecostés, qué es eso de Pentecostés. Muy pocos entienden y comprenden Pentecostés. Levítico 23, ahí se abrió, gloria a Dios, nos está guiando. Habla de las fiestas que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento tenía que celebrar, ¿ok? Dice el verso 4, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Las fiestas de Israel son sombras de acontecimientos proféticos que Dios haría en la historia de la humanidad. Dice así, en el mes primero, el mes de Abib, que fue el primero del año donde Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Así dice, en el mes primero, verso 5, a los 14 del mes, es la verdadera Pascua, el Pesaj, entre las 2 tardes, ¿cuáles son las 2 tardes? Las 3 de la tarde y las 6 de la tarde, la hora en que Jesús murió, entregó el Espíritu. A las 3 entregó el Espíritu, a las 6 fue sepultado. Por eso el Cordero de la Pascua tenía que morir en ese preciso momento. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová, o Pesaj es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Y te dice varias cosas. Pero dice el verso 15, tú lo puedes leer. Voy a leer desde el verso 11 para que lo comprendas. Y el sacerdote mecerá la gavilla de los primeros frutos. Eso es lo que significa Pentecostés, las primeras cosechas, los primeros salvos ya con el Espíritu. Y el sacerdote mecerá, así, mecerá como fuego, quizá un tipo de las lenguas de fuego que se moverían. Mecerá la gavilla delante de Jehová. Por eso los judíos se mecen, porque lo dice la ley. El sacerdote mecerá. Muchas personas cuando oran se mueven así. Es el Espíritu impulsándolos a algo que dice la Biblia que ellos ni saben. Y el sacerdote mecerá la gavilla somos nosotros, el nuevo fruto, el trigo de Dios, delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Cuándo resucitó Jesús? El domingo. Jesús es las primicias de la resurrección. Y aquí dice que en el verso 11, en profecía, que Jesús resucitaría el domingo. El sacerdote mecerá la gavilla. ¿Cuál es la primera gavilla resucitada? Es Jesús. Delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Lo entiendes?
Pero ahora nos dice el verso 15, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, o sea, el domingo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Desde la resurrección de Jesús cuenta 50 días y es Pentecostés. La fiesta de las primicias. Cuando primero, el día de la resurrección, en domingo, el sacerdote mecía la primer gavilla con un hilo rojo. Después de 7 semanas, traían ahora los primeros frutos, la fiesta de Pentecostés. Y fue cuando vino el Espíritu Santo. ¿Lo entiendes? Esta fiesta. Después podremos profundizar más en este tema. Pero lo pongo para que tú entiendas lo que significaba esta fiesta. Las primicias, los primeros frutos, el banderazo de salida de el ministerio de la iglesia, de la era de la gracia. Estos 2000 años que han acontecido, ese banderazo de salida del Espíritu de Dios en la tierra y Jesús en el cielo a la diestra del Padre, se dio en Pentecostés. Y de repente vino del cielo, estaban orando, estaban rogando. Las reuniones de oración son tan importantes. Vino del cielo un estruendo, dice estruendo, como huracán. Toda la ciudad se dio cuenta. Lo podemos ver porque miles se congregaron a las puertas de esa casa. Miles lo pudieron ver. Que el epicentro, el ojo del huracán, era esa casa, de ese grupito de discípulos y discípulas orando. Una vez nosotros estábamos en la iglesia y la iglesia era de techo de lámina, solamente teníamos 2 paredes y era terreno así que no había edificios. Y quizá algunos que estuvieron ahí están viendo esto en vivo y vimos como un tornadito, ¿verdad? Un tornadito enfrente de nosotros, como de 150 metros de alto y mucho viento. ¿Recuerdan esa escena? De repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. El huracán se les metió, el tornado se les metió. El Espíritu Santo toma tipo de fuego, de agua, de aceite y de viento, porque no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Aparece de la nada y viene con gran poder. Tumba árboles, tumba letreros, tumba todo. ¿Qué puede detener un tsunami? Se lleva hasta edificios. El fuego, caliente, poderoso, nada lo resiste. Medita en los tipos del Espíritu Santo. El aceite fluye, suave, unge, brilla. Medita en los tipos de Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios te está mostrando cosas de Él con los tipos de Espíritu Santo, como paloma, como fuego, como aire, como agua, pero en este caso como viento recio, que viene con poder y autoridad y fuerza. Y llenó toda la casa donde estaban sentados. Llenó toda la casa. Shola Sora Masoa. Y dice, y se les aparecieron lenguas, glosa en griego, literal lengua como esta. ¿Por qué? Porque los dones los iban a usar con la lengua. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Poderoso. ¿Dónde profecía se usa con la lengua? ¿Dónde lenguas con la lengua? ¿Dónde interpretación con la lengua? ¿Dónde sanidad con la lengua? ¿Dónde milagros también con la lengua? ¿Dónde fe con la lengua? Porque hablan lo que creen. Los 9 dones, la mayoría se usan con la lengua. ¿Dónde ciencia con la lengua? ¿Dónde sabiduría con la lengua? Por eso eran lenguas repartidas como de fuego. Ellos pudieron ver un fuego físico arriba de su cabeza, pero hay un fuego espiritual invisible. En este momento, si Dios te abriera los ojos espirituales, podrías verme a mí envuelto en fuego. Fuego envuelto. Si yo te pudiera ver a ti, tú tienes el don celestial, el don del Espíritu Santo, también te vería a ti envuelto o envuelta en fuego. Y los demonios lo pueden sentir, y cuando oramos este fuego se expande y quema a los demonios. Cuando alguien ora en lenguas, sale fuego de su boca. Y sea que quieras liberar, orar por un enfermo, lo que sea, ese fuego ministra. Cuando tú en el nombre de Jesús le pones mano a un enfermo y oras por él, sé sano, sé sana, en el nombre de Jesús.
Shola Barabatsoa, puedes mezclar lenguas si quieres también. El fuego del don de Dios que está en ti le ministra al enfermito, a la enfermita, y el cáncer retrocede, la enfermedad se quita, el poder de Dios, ese fuego lo ministra. No somos nosotros, ni son las palabras bonitas que podamos decir en una oración, ni las palabras escogidas o las palabras delicadas o religiosas, no, es el fuego operando en nosotros. Cuando echamos fuera demonios, los vemos a los ojos, ellos ven fuego en nuestros ojos y se queman y salen de las personas. Es imposible vivir la vida cristiana si no es lleno del fuego del Espíritu Santo. Es imposible. El discernimiento de espíritus también puede usar la lengua, porque Dios, cuando te muestra algo espiritual, te lleva a orar. Es raro el don que no te lleve a orar. Usa la lengua. Por ejemplo, Dios te muestra, esa mujer tiene un espíritu de suicidio. Te está ordenando Dios, tú viste por discernimiento de espíritus que esa mujer tenía un espíritu de suicidio y te está llevando a interceder por ella. Una vez yo estaba regando un pasto, a mí me gusta mucho la jardinería, me gusta mucho cortar el pasto, regar, podar. Estaba regando mi pastito en la calle y pasó un hombre caminando frente a mí y yo sentí un discernimiento espiritual y me dijeron derrame cerebral. Y yo me tardé unos minutos en captar lo que Dios me estaba intentando decir o qué quería que hiciera porque no lo entendí. Pero después entendí que ese hombre que pasó enfrente de mí estaba en peligro de derrame cerebral y muerte, embolia. Y entonces empecé a interceder y a clamar por él. Casi todos los dones usan la lengua, por eso eran lenguas como de fuego repartidas. ¡Y de fuego! El don de Dios es de fuego. Quizá en alguna ocasión Dios abra tus ojos espirituales y puedas ver a los verdaderos discípulos de Jesús envueltos en fuego. Hay falsos discípulos de Jesús que no tienen el fuego del Espíritu Santo. No lo tienen, no conocen a Jesús. Es impresionante. La apostasía moderna cristiana, la mayoría no tienen el fuego del Espíritu Santo. Y ese fuego se puede apagar. Lo tienes que cuidar. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios no da su Espíritu por medida. Eso lo dice en Juan, en el capítulo 1. Yo creo que vamos a leer ese verso. Te amo, Señor Jesús. Te amo, Señor Jesús. Te amo, Dios. Gracias porque estás aquí. Yo te puedo sentir. Yo te puedo sentir, Dios. Yo te adoro con todas mis fuerzas. Llénanos, Dios, de tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo. Shulam Basora, reprendo todo diablo que quiere estorbar en este programa. En el nombre de Jesús, lo reprendo. Lo reprendo. Gracias, Dios, te amo. Te amo, Señor Jesús. Te amo, Señor Jesús. Te amo, Señor Jesús. Te amo, Señor Jesús. Te amo, Dios. Al que Dios envía, Dios le da de su espíritu. Y Dios no da su espíritu por medida. Amén. Bueno, voy a continuar. Todo dolor de hombro izquierdo desaparece en el nombre de Jesús. Todo espíritu de opresión en el hombro izquierdo desaparece en el nombre de Jesús. Hechos, capítulo 2. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 13, verso 1. Acompáñame. 1 Corintios, capítulo 13, verso 1. Este verso demuestra que las lenguas no solo son otros idiomas terrenales, también son idiomas angelicales, celestiales dentro del don de lenguas. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, nos demuestra que en el don de lenguas hay ambos, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Ok? Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Las lenguas que se manifestaron en ese momento en Pentecostés fueron lenguas humanas, lo vamos a ver más adelante. Pero la mayoría de las lenguas que se manifiestan hoy en día son lenguas angelicales, porque ya la Biblia se tradujo a la mayoría de los idiomas. Y es fácil tener acceso al Evangelio, pero antes no había Biblias. Antes se tenía que predicar el Evangelio en otros idiomas y no había tiempo para que los apóstoles estudiaran griego, estudiaran latín, estudiaran árabe, estudiaran otros idiomas. Así que el Espíritu de Dios se los dio y los capacitó.
Los dones no cesaron. El cesacionismo es herejía y es mentira del diablo. Los dones no cesaron. Los dones son vigentes. Y la Biblia dice que podemos pedir dones mejores. Así dice la Escritura. Pero sobre todo que profeticéis. ¿Sí? Dice la palabra. Le voy a volver a leer el 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea que el Espíritu decide y elige qué lenguas darte. Si te quiere dar chino, mandarín, ruso, suajili, francés, alemán, o te quiere dar lenguas angelicales. Y dentro de las lenguas angelicales hay diferentes géneros de lenguas angelicales. Hay diferentes géneros. Escucha a personas hablar en lenguas e intenta identificar si un género se parece a otro género. Hay un género, por ejemplo, que usa mucho la R, ra, 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 pero hay otros que usan otros tipos de frases, ¿sí? Y cuando hablamos en lenguas, misterios hablamos por el Espíritu. Nuestro entendimiento no entiende, pero nuestro espíritu está hablando con Dios. No es el alma, no es la mente. En las lenguas es el espíritu hablando con Dios en un idioma que solo nuestro espíritu y el Padre entienden. El don de interpretación de lenguas lo que hace es traduce las lenguas angelicales y baja la información en español a tu alma para que entiendas lo que tu espíritu le está diciendo a Dios. Y ese don se llama don de interpretación de lenguas. El don de interpretación de lenguas toma las lenguas que vienen de tu espíritu. Nosotros somos el templo de Dios, tenemos un atrio exterior, un lugar santo y un lugar santísimo. El atrio exterior es nuestro cuerpo. Somos igualitos que el templo de Israel. Estamos divididos en las mismas secciones. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y es literal. Tenemos un cuerpo, un atrio exterior. Tenemos un lugar santo, nuestra alma. Y tenemos un lugar santísimo, nuestro espíritu, donde mora el Espíritu de Dios junto con nuestro espíritu. Somos como el templo de Israel nosotros. Y esa comunión interna e íntima de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, te repito, el don de interpretación de lenguas, lo toma, lo traduce y se lo pasa al alma. Y el alma no lo da al cuerpo, a los oídos, para que los demás oyentes lo comprendan. Y eso se llama don de interpretación de lenguas. Mucha gente que nunca ha recibido los dones no cree que existen porque ellos no los tienen. Por eso no creen que existen. Pero como no son de fe, por eso son indignos y Dios no se los ha dado. ¿Ok? Hay muchos misterios del cuerpo humano. Después los veremos. Por ejemplo, el ADN. Sabemos que el ADN está constituido de purinas y pirimidinas. Adenina, timina, guanina, citosina. Esos son los nombres humanos. Pero ¿sabías tú que el nombre de Dios tiene 4 letras? Yod, Hei, Bab, Hei. ¿Y por qué el ADN también tiene 4 letras? Es la firma de Dios. Esas 4 letras tenemos alrededor de 25,000 genes distribuidos en distintos cromosomas. De esos 25,000 genes, todos tienen las 4 letras. Todos. ¿Y sabías tú que la polimerasa que replica el DNA tiene forma de manita? Como una palma con el pulgar y deditos. Y toma con mucho cuidado el DNA que corre por en medio de la manita. La polimerasa de replicación de DNA hace que toma así como la palma, pulgar y dedos, y el DNA corre por en medio y ahí ocurre la replicación. Es una manita amorosa que toma y replica el DNA. Hay muchos misterios de la firma de Dios en la creación y después podremos hablar de ellos. Te amo, Señor Jesús. Gloria a ti. El ateísmo es una ridiculez para necios, dice la Biblia. Dice el necio, no hay Dios. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene,
romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto o borrachos. Desde que el Espíritu Santo vino la primera vez, ya los escarnecedores empezaron a burlar del mover del Espíritu de Dios. Los de la carne, siempre los sensuales que no tienen al Espíritu, van a burlarse de los dones, van a burlarse de las lenguas. A ellos les decían que estaban borrachos. Nosotros cuando echemos fuera demonios, se van a burlar de nosotros. Cuando hablemos en lengua, se van a burlar de nosotros. Cuando haya manifestaciones de gozo, de júbilo, de gritos de alegría, se van a burlar de nosotros. No refrenes el mover del Espíritu de Dios, lo puedes contristar. No lo refrenes. No lo refrenes. El mover del Espíritu de Dios. Sientes algo que Espíritu Santo está haciendo dentro de ti, no lo pares. Que déjalo fluir, va a hacer cosas maravillosas. Que si te ven, que te da vergüenza, quita la vergüenza. Deja que fluya, haz lo que quieras en mí, Señor. Si me quieres tumbar, si quieres que me ría, si quieres que llore, si quieres que pase lo que pase, que grite, haz lo que quieras, Dios, pero hazlo en mí. A veces Dios te va a sanar a través del llanto, a veces Dios te va a sanar a través de la risa. Yo recuerdo cuando fui bautizado en Espíritu Santo y Fuego, no paraba de reír, no paraba de hablar en lenguas, no paraba de sentir gozo, de llorar, los mocos, las lágrimas de alegría. Yo estaba tirado en el piso y tuvieron que cerrar la iglesia ya en la madrugada y me tuvieron que ir a decir que qué pena, pero que me tenía que levantar porque ya iban a cerrar la iglesia y me tuvieron que llevar a mi casa porque yo no podía manejar y caí en mi cama y todo me daba vueltas. La Biblia dice, no os embriaguéis con vino, más bien llenaos del Espíritu Santo. Hay una llenura del Espíritu de Dios a tal nivel, a tal grado, que te sientes bien mareado como si hubieras tomado. Realmente hay un vino de Dios y Jesús dice, no beberé de nuevo del fruto de la vid hasta aquel día, al día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de Dios. Sí hay un vino nuevo celestial espiritual, sí lo hay y yo lo he bebido, Te sientes mareado, realmente te sientes que no estás en ti y es espiritual, es vino nuevo del Espíritu de Dios. Efesios lo enseña, no os embriaguéis con vino, antes sed llenos del Espíritu Santo. Y la llenura se nota, la llenura tiene gozo, tiene los frutos del Espíritu, tiene amor, tiene bondad. Reprendo todo diablo que quiere estorbar este programa. Ellos aborrecen, los diablos, este tema, lo aborrecen. Lee el verso 13 conmigo. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, están borrachos. Si se burlaron de ellos y era 100% genuino ese mover del Espíritu de Dios en Hechos 2, ¿cuánto más se van a burlar de nosotros? No nos debe dar vergüenza, no nos debe dar pena. ¿No tienes idea las cosas horribles que me escribían cuando empecé este canal hace 10 años? ¿No tienes idea por cuántos años me empezaron a escribir cosas espantosas en mensajes, en comentarios, por correo, burlándose, criticando, vituperando los escarnecedores? Tú tienes que perseverar, porque lo tuyo es real. Lo tuyo es real, dice la palabra. Entonces Pedro, mira, él había negado a Jesús. 3 veces había negado a Jesús. Antes de que cantase el gallo 2 veces, Pedro negó 3 veces a Jesús. Ahora vemos a un Pedro lleno de poder, sabiéndose capítulos enteros de memoria de la Biblia, hablándole a los que lo podían matar frente a una gran multitud. Vemos un Pedro lleno de poder. Ese Pedro no estaba antes. Antes del capítulo 2 ese Pedro no estaba. Antes del capítulo 2 había un Pedro temeroso, escondido, para que no lo fueran a atrapar y crucificar como a Jesús, llorando después de que crucificaron a Jesús. Pero ahora vemos un Pedro poderoso, lleno del Espíritu Santo. El que tiene al Espíritu de Dios abre la boca y anuncia, no se queda callado. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló. Imagínate hablarle a 3,000 personas, el volumen de voz, la autoridad. La multitud la congregó Dios. Eso es lo que Dios va a hacer. Él va a traer a las multitudes para que les prediquemos el evangelio. Tú y yo lo que tenemos que hacer es abrir la boca. Dios se encarga. Durante la pandemia sucedió algo maravilloso. Maravilloso. Yo hice un video
Y después me empezó a hablar mucha gente que yo conocía, incrédulos, hasta de mi profesión, una doctora y unos vecinos y gente impía. Me empezó a mostrar mis videos. Y me dijeron, ¿eres tú? Yo, sí, soy yo. Cápsulas recortadas que los hicieron virales, pero se está predicando a Jesucristo en el contexto de la pandemia. Vi que superó el 1,000,000 de personas. Yo quedé impactado. Ellos no saben de qué canal salió eso. Pero eso es lo que va a hacer Dios cuando prediquemos el evangelio de su Hijo. Tú y yo lo que tenemos que hacer es abrir la boca y Dios se encarga de traer a la gente y que hacer que el mensaje explote. Tú puedes, por ejemplo, escribir en un papel versículos de la Biblia. A mí me gusta mucho escribir cosas de Dios o de la Biblia y pegarlas en postes, en la pared, en todos lados. Y Dios se puede encargar que un versículo que tú pegues en una parada de camión se haga viral en las noticias y lo vean 100 millones de personas. Dios lo puede hacer. Lo único que tenemos que hacer nosotros es avanzar con fe y Dios se encarga de que explote la bomba. ¿Cómo es posible que este niño que era flaquito, delgadito, buleado, rechazado, que no tenía ni 2 amigos en la secundaria, que me daba terror pasar al frente, era el rechazado, el aventado, que nadie quería ser su amigo? ¿Cómo es posible que ahora está predicando el evangelio a quién sabe cuántas personas en el mundo? Eso lo hace el Espíritu Santo. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Y no es virtud nuestra. Es para su gloria. Eso lo hizo con Pedro y lo va a hacer contigo. No tienes ni la menor idea de que lo que el Espíritu Santo puede hacer contigo si tan solo creyeras. Te repito, tu tarea y mi tarea es abrir la boca. ¿Quién congregó a los 3,000? A la multitud. Fue el Espíritu Santo con su viento recio, que toda la gente se dio cuenta que el epicentro de ese huracán era ese aposento alto. Y de ese balcón salió Pedro. Es el mismo Dios. Pedro ya no está en la tierra, ahora estás tú, estoy yo. Nosotros estamos ahora en lugar de esos 11. Y ahora el Espíritu Santo nos va a usar a nosotros. Nosotros tenemos la estafeta, el relevo. Viene el avivamiento más grande de toda la historia de la humanidad y después el arrebatamiento de la iglesia e inicia la tribulación. Según lo que mi Señor me ha manifestado. Y nos va a usar a nosotros. No te menosprecies por ir a predicarle a una persona en la tienda. Dios puede hacer que se grabe eso y estalle viral y el evangelio le llegue a millones. No tienes idea lo que Jesús puede hacer. No tienes idea. Yo quedé con la boca abierta cuando vi que videos donde yo estaba predicando el evangelio tenían como 100 millones, no, bueno, menos yo creo. 50 millones de reproducciones aproximadamente. Sí, como unos 50 millones de reproducciones. Ellos no saben de qué canal salió esto. Yo ni siquiera sé cómo llegó ahí. Pero Dios glorificó el evangelio de su Hijo Jesús. Con lo que este siervo inútil, por fe, una vez se paró y grabó el evangelio y Dios lo explotó. Lo explotó que el mundo entero escuchara. Jesús quiere hacer eso contigo. Claro que los del nuevo desorden mundial los empezaron a borrar, por supuesto. Creo que ya solamente, hasta de mi canal lo borraron. Creo que solamente quedan en Telegram, que es el que no han podido tocar tanto. Y yo ni en cuenta que Dios había hecho eso. Hasta después me di cuenta. Ni en cuenta. Y yo no me jacto, ¿eh? Yo no me jacto. Yo soy siervo inútil, soy polvo y ceniza. Soy como un niño chiquito. A mí ni la fama no me interesa, ni los likes, ni nada. Eso no me importa. La fama trae problemas. La fama trae problemas y trae enemigos. A mí lo único que me importa es predicar el evangelio de Jesús, ganar almas y me voy de esta tierra. A mí esta tierra no me va a dar nada. Nada. Esta tierra la van a quemar. No quiero dinero, no quiero propiedades, no quiero nada que este mundo ofrece. Predico el evangelio, gano almas y me voy a mi reino celestial con mi Señor Jesús. Adiós, mundo. A eso vengo. No vengo a aplausos de aquí abajo. La fama de aquí abajo está torcida, corrompida, podrida. Yo no quiero nada de abajo, yo quiero lo de arriba. Pero no tienes idea de lo que Dios puede hacer contigo. Dice la palabra
Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. ¿Sabes que está hablando de columnas de hongos nucleares? Sangre, fuego y vapor de humo. Columnas de humo, dice también la escritura. Está hablando de explosiones atómicas. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y empieza Pedro a predicarles con gran poder, con gran autoridad, memorizando casi capítulos enteros de la Escritura, hablando valientemente de Jesús a la multitud. Y Pedro habló de tal manera, no vamos a analizar todo el mensaje, solamente vamos a ver algunos detalles. Pedro habló de tal manera que la multitud creyó. Les dijo que Jesús es el Cristo, al cual ellos entregaron y crucificaron con el anticipado conocimiento de Dios y su determinado consejo. Pero que Dios lo resucitó, lo levantó de la muerte. Y cita a un salmo, por ejemplo, el Salmo 16, Pedro lo cita: veía al Señor siempre delante de mí, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo con tu presencia. Y les habla de la resurrección del Mesías. Jesús resucitó. Les dice el verso 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y el Espíritu Santo, tú lo puedes obtener. Tú lo puedes obtener por la fe en Jesús, por el arrepentimiento, por la obediencia a la verdad. Lo puedes recibir. Y una vez que lo recibas, tienes que buscar llenuras. Eso es todo lo que necesitas. La santa unción del Espíritu de Dios sobre tu vida. Y esta santa unción te llevará de poder en poder y de gloria en gloria. Amén. Verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Aquí dice que el bautismo sí es para perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso era lo que tenían que hacer. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Hay niños también chiquitos bautizados con Espíritu Santo. Yo orando por mi hijo para que recibiera el Espíritu Santo, Dios me habló y me dijo: yo tengo mi tiempo para él. Sí, Señor. Amén. Así me dijo de mi hijo. Estaba clamando, intercediendo, imponiéndole manos. Dios, dale el bautismo de Espíritu Santo a mi hijo. Y Dios me habló: yo tengo mi tiempo para él. Amén. Lo creo. Porque para vosotros es la promesa. Así dice. Y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Es difícil hablar del tema del bautismo de Espíritu Santo y fuego. Es difícil, ¿sabes por qué? Porque no hay nada en la tierra que se le parezca. Nada, nada. La tierra no presenta algo que se parezca un poco a lo que es el bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo y fuego es algo celestial. Celestial. Entonces es difícil predicarlo y a los carnales es difícil aceptarlo. No lo pueden comprender. Y la Biblia dice que las arras del Espíritu, ese es el Espíritu Santo, las arras del Espíritu con el cual fuimos sellados para el día de la redención.
Es difícil explicarlo. ¿Cómo le dices a alguien qué es sentir al Espíritu Santo? Lo tiene que vivir. ¿Cómo le dices? Lo tiene que vivir. Los carnales no lo entienden, porque a ellos nunca les ha pasado. Dice la palabra: sed salvos de esta perversa generación. Cuando anunciamos que puedes beber del Espíritu de Dios, estamos anunciando que puedes entrar al reino de Dios. Y que lo primero que tienes que hacer es buscar esta llenura del Espíritu Santo, que te va a llenar adentro, valga la redundancia, y te va a capacitar para poder entrar a este reino glorioso celestial. Pero vas a saber que el reino celestial sí existe cuando bebas del Espíritu y sepas que esto no es cuentito, que esto no es locura, que esto es real y que esto existe. Los incrédulos, los escarnecedores y burladores se quedan fuera. Los que no son como niños se quedan fuera. Los que no tienen fe de niños se quedan fuera. Cuidado, no te dejes leudar por los falsos cristianos de letra que mata, que dicen que no hay bautismo de Espíritu Santo y fuego. No los oigas, que no apaguen tu fe. Ellos no tienen fe. Que no te arrastren en su misma condenación. El Espíritu Santo te ha enseñado que sí existe el bautismo de Espíritu Santo y fuego. Escúchalo a Él. Cuidado con los falsos cristianos, los sensuales que no tienen al Espíritu, que quieren persuadirte en su error y en su levadura. Decirte que no hay bautismo de Espíritu Santo. Eso es mentira. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, obviamente en agua, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ya se está acercando, ya lo puedo escuchar. El tiempo de las conversiones masivas a Jesús de tiempos finales. Ya se está acercando ese tiempo, yo lo puedo escuchar. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Yo vi en visión las conversiones masivas de los cristianos. Yo las vi antes del arrebatamiento de la iglesia, en la calle. Yo lo vi. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El Espíritu Santo, el que sí lo tiene, lo va a llevar a la sana doctrina. Te va a llevar a toda verdad. Te va a sacar del error. No te va a dejar en la apostasía. Y el que persevera en la apostasía 10, 20, 30 años es que no tiene al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que lo lleve a toda verdad. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, una doctrina sana, limpia, pura. Otra de las evidencias que sí tienes al Espíritu Santo de verdad es que no te deja en el error. Alguien que tiene su doctrina toda torcida, que no le entiende Apocalipsis, que no sabe el arrebatamiento, que no sabe de las dispensaciones de Dios, de la tribulación, del anticristo, no tiene al Espíritu Santo que le enseñe, porque Él es el Espíritu de verdad que te lleva a toda verdad. Muchos dicen, la doctrina no salva. La doctrina sí salva. La doctrina muestra quién sí tiene al Espíritu y quién no tiene al Espíritu. Es que alguien puede estar equivocado, sí, pero no por mucho tiempo, porque el Espíritu lo saca del error y lo lleva a toda verdad, si es que lo tiene. Y si permanece en el error, es que no lo tiene. Y el Espíritu Santo enseña que la salvación sí se puede perder. Y los que creen que no, no tienen al Espíritu Santo, porque si lo tuvieran, Él les enseñaría. Y no lo tienen. Son cristianos de letra, no de espíritu. Sus frutos lo demuestran. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseverar. Otro de los frutos, de las evidencias que realmente tienes al Espíritu Santo. Perseverar. En la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, o sea, la Santa Cena, y en las oraciones. Y obviamente también en la lectura de la Biblia, en el evangelismo y en todo eso. Esto le digo a todos los que yo los he bautizado en agua. Hay varias personas que me están viendo que yo los bauticé en agua. En el nombre de Jesús. Yo les digo esto. Mi límite para ustedes es el bautismo en agua. Pero es la responsabilidad de ustedes, a los que yo he bautizado en agua, de buscar el bautismo de Espíritu Santo y fuego. Ese yo no lo puedo dar. Muchos que ya tienen el del agua y pasa mucho tiempo y aún no reciben el del Espíritu se conforman. Pero yo les digo y les exhorto en el nombre de Jesús. Si yo te bautizo en agua, es tu deber buscar el del Espíritu. Y una vez que lo recibiste, buscar las llanuras. Porque muchas personas se quedan ya a gusto, tranquilos en el sillón de la comodidad. Nunca reciben el del Espíritu Santo porque no lo anhelan más que a sus vidas y no se desesperan hasta recibirlo. No lo ven como
sus ojos, su miopía y su astigmatismo espiritual no les da para comprender que el Espíritu Santo es lo más importante, más que tu trabajo, más que tu salud, más que tu economía, y no lo desean más que a su propia vida, y como no lo valoran y no lo dignifican en su corazón con suprema dignidad en sus vidas, por eso no se los dan, porque en su corazón no comprenden cuán valioso es Él, por eso no se los dan. Así que, advertencia a todos los que he bautizado en agua. Es responsabilidad de ustedes buscar el bautismo Espíritu Santo y fuego. Que por supuesto que ha habido personas que al bautizarlas reciben al Espíritu, pero no todos. Así que esa es tu responsabilidad. Pelea. Esta alabanza que puse de fondo dice: ten coraje. Oye su voz. Jesús está vivo. Pelea. Amén. Ya para terminar, porque mañana es día laboral y me estoy esforzando para poder intentar abrir un día entre semana de predicación del Evangelio, para que no pasen de muchos días sin que te llenes, porque tenemos uno en vivo los domingos a las 12 horas centro de México. Voy a procurar esforzarme, pedirle a Dios que me ayude para que no salga ningún estorbo, a ver si entre semana puedo abrir otro los miércoles por la noche. Vamos a algunas citas para terminar este programa, donde veamos como todos los discípulos en el libro de Hechos, todos los verdaderos cristianos, recibieron al Espíritu Santo, los verdaderos. Pero hoy en día, en esta última generación, vemos un ejército de cristianos falsos sin el Espíritu Santo. Reprendo todo el diablo, fuera en nombre de Jesús. He sentido varios ataques satánicos intentando callarme y frenar este programa. No vamos a callarnos. Es la última generación y las almas se tienen que salvar. Amén. Hechos capítulo 8, verso 17. Voy a leer desde el 16. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Felipe bautizó a los samaritanos en agua, pero no habían recibido el Espíritu. Así que Pedro y Juan, los apóstoles, descendieron a Samaria, les imponían las manos y recibieron al Espíritu Santo. Dice el verso 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Los apóstoles le pusieron las manos a Simón? Claro que no. Hay que tener un discernimiento de a quien sí se le imponen manos y a quien no se le imponen manos. Simón no recibió al Espíritu Santo, el brujo ese de Samaria. Entonces vemos cómo Simón vio que recibían al Espíritu por las señales, por los milagros, por las lenguas, la profecía, etc. Vamos a ver otra evidencia. Hechos capítulo 10, verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ahora verá Pedro predicándole al Cornelio el centurión y a su familia. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. En el caso anterior, primero recibieron el bautismo de agua y después les impusieron las manos, después de algunos días, y recibieron el del Espíritu. Pero en este caso, su fe era tan grande, su hambre era tan grande, su corazón era bueno, recto y limpio delante de Dios, que Dios les dio el Espíritu antes del de agua. Eso te puede pasar a ti. Yo primero recuerdo que recibí el del Espíritu y luego el de agua. Dice la palabra, Hechos capítulo 10, verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Simón el mago vio cuando los samaritanos recibían al Espíritu, lo vio. ¿Cómo se ve? Si es fuego, no te vas a quedar quieto. A ver, toca la mano con la plancha de planchar ropa. ¡Ay, me quemé! ¡Ah! Imagínate el fuego del Espíritu Santo, que no duele, ¿verdad? No quema así. Pero si es el Espíritu para salvación, claro que te vas a mover. Claro que va a haber manifestaciones corporales.
No es tranquilito y suavecito así. No, es con poder. Simón pudo verlo. Los fieles de la circuncisión pudieron verlo. Lo dice el verso 45. Cuando el Espíritu de Dios desciende sobre alguien, se puede ver. Hay manifestaciones. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo pudieron ver? Aquí dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua? Es diferente el del bautismo Espíritu Santo y fuego que el de agua. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, no en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. El Señor Jesús fue el nombre nombrado antes de meterlos al agua. Cuerpo completo, de adultos, no niños. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y el que bautiza es varón, las mujeres no deben bautizar, es varón. Y no cualquier varón. Siervo de Dios, ministro de Dios, llamado por el Espíritu Santo, ministro en activo, no cualquiera. Siempre los que bautizaron fueron ministros en activo, llamados por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Amén. Que una mujer bautice es apostasía. Apostasía. Y la reprendemos en el nombre de Jesús. No es sana doctrina eso. Y peor aún, cuando se bautizan, algunos se bautizan en bikini. Se bautizan en chorcitos, con ropa inmoral, que el Señor Jesús los reprenda. Eso les cuenta por pecado. No les cuenta para santidad y salvación, les cuenta por pecado. Reverencia. Van como si fueran a la playa y así se bautizan. No, eso no es un bautismo de santidad. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver a un otro bautismo, que ya lo hemos visto varias veces, pero para que el mundo sepa que hay evidencias bíblicas de que el bautismo en Espíritu Santo y fuego es real. Yo doy testimonio que lo recibí, la Biblia da testimonio que esto existe, y es para que tú lo anheles y lo desees. Hechos 19:5 y terminamos. Dice la palabra. Cuando oyeron esto, ahora Pablo en Éfeso, en otra ciudad, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, no en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Recordemos lo que Jesús dijo en Mateo 28. Bautizándolos en el nombre, no dijo los nombres, dijo él como uno solo, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo tampoco. Jesús sí es nombre. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el nombre de Jesús. Toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Jesucristo, aunque Dios es una Trinidad y el Padre puede hablar con el Hijo. Pero nunca en la Biblia metieron a alguien al agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no sucedió en la Biblia. Todos los que fueron sumergidos en el agua del bautismo fueron sumergidos en el nombre de Jesús. Yo te pregunto, si te salvas invocando a Jesús, si echas fuera demonios invocando a Jesús, si sanas enfermos invocando el nombre de Jesús, etc., ¿no era obvio que también para bautizar se invocara el nombre de Jesús? Por supuesto. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Profetizar es decir misterios, secretos, cosas del futuro también. Profetizar es sacar a luz lo escondido, lo secreto. Y lenguas es hablar en otras lenguas tanto de la tierra que existen como del cielo. Y profetizar es decir cosas que no sabías. Así dice el Señor, esto y lo otro y lo otro. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces, miren, mi Biblia tiene un fuego aquí, en la pasta. Esa experiencia me marcó para toda mi vida. Nunca lo olvidaré. Nunca olvidaré esa noche. Fue a finales de un agosto, en la noche, hace casi 20 años. Yo recuerdo que cuando me convertí empecé a salir a la calle a predicar. Yo no tenía el Espíritu Santo, pero yo empecé a salir a la calle a predicar y me fui a los barrios más feos. De prostitutas, de drogadictos, de criminales, a los barrios de brujos, a los barrios más feos me metí a predicar. Y recuerdo que me invitaron a una velada de jóvenes en una iglesia pentecostal. Yo no defiendo denominaciones, en la Biblia no hay denominaciones. Pero era una iglesia pentecostal.
Me invitaron y fui por la noche. Yo nunca había saltado ni danzado para Dios en alabanza. Yo me senté hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás. Habían invitado a un predicador de una iglesia de Cancún, que se llama Aviva Cancún, para venir a tocar con los jóvenes su música y a predicar. Y yo recuerdo que yo empecé a saltar y a danzar para Dios, y yo había leído eso del bautismo del Espíritu Santo, y mientras saltaba y danzaba por primera vez en mi vida, atrás yo estaba orando en privado para Jesús, y decía: Dios, dame el Espíritu Santo, dame el Espíritu Santo, dame el Espíritu Santo, dame el Espíritu Santo, bautízame. Y le empecé a decir en hebreo: Dai, yesh, shel ruach hakadosh. Dai, porque yo estudié hebreo. Dai, yesh, shel ruach hakadosh. Sheli, bebakasha, ani oheb otha Yeshua HaMashiach. Y empecé a hablar porque estudié un poco de hebreo y empecé a orar en hebreo. No que tenga poder el hebreo, pero no sé por qué sentí eso. Y empecé a orar en hebreo. Es igual a orar en español que orar en hebreo, lo aclaro. Pero empecé a orar en español y en hebreo. Dame el Espíritu Santo. Y fuego en hebreo se dice yesh. Fuego del Espíritu Santo en hebreo se dice yesh shel ruach hakadosh. Fuego del Espíritu Santo. Bebakasha significa por favor. Sheli significa a mí. Y empecé a orar así. Y empecé a orar: dame el Espíritu Santo, dame el Espíritu Santo, dame el Espíritu Santo, dame el Espíritu Santo. En eso sentí como que me cayó un rayo del cielo en la cabeza. Empecé a vomitar, a toser, pero muchísimo, como si tuviera pulmonía o neumonía. Yo estaba sano. Y yo vi como 3 caras grises se salieron por mi boca. Yo las vi horribles. Eran demonios que yo tenía dentro y yo no sabía. Y se salieron ojos horribles, unas caras grises feas. Eran 3. Y después de que se salieron de mí, sentí como electricidad. Y sentí como fuego. Y una cosa tan maravillosa. Un gozo, una paz, una alegría, un amor, una explosión de todo junto. Todo junto. Háganme cuenta que yo era un globo y me llenaron de gozo, de paz, de amor, de fuego, de risa, de todo. Exploté. Empecé a carcajearme. Porque Dios sabía que en mi vida pasada yo había sufrido mucho y me estaba llenando de mucho gozo. Empecé a carcajearme, luego empecé a llorar, luego empecé a reír y de mi boca empezó a salir un idioma raro. Y me caí al piso, ¡paz! Y empecé a sentir electricidad. Y me electrocutaba un rato. Y luego cuando bajaba la electricidad, empezaba a hablar en lenguas. Y cuando se acababan las lenguas me empezaba a reír. Y cuando se acababa la risa empezaba a llorar. Y cuando se acababa el lloro empezaba a profetizar y decir cosas que yo no sabía. Y otra vez sentí electricidad y fuego. Y así estuve adentro de mí tirado en el piso. Y no me di cuenta y pasaron como 3 o 4 horas. Y con el piecito casi me vinieron a decir: oye, ya tenemos que cerrar la iglesia, ya nos tenemos que ir. Y yo: no, por favor, no, por favor, no, por favor. Y empecé a sentir los correntazos, la risa, el gozo, una explosión maravillosísima. Mi vida cambió ese día. Sentía fuego, electricidad que recorría todo mi cuerpo como ondas. Y así, muchas horas. Y ya tenían que cerrar la iglesia. Entonces yo no podía manejar y le pedí a un amigo que si podía manejar mi carro. Y yo tenía una camioneta de caja. Y me acosté en la caja viendo para arriba, hablando en lenguas mientras íbamos de noche. Y yo nada más veía los postes de luz. Y hablando en lenguas en la caja de la camioneta. Me estacionaron, me dieron las llaves, se fueron. Y yo entré a mi casa todo mareado, no me podía sostener. Llegué y me acosté en mi cama. En este cuarto donde estoy predicando. Me acosté. Y todo me daba vueltas. No, hermanos. A partir de ese día, hagan de cuenta que me abrieron el cerebro, el entendimiento. Le empecé a entender a la Biblia. Me empecé a memorizar los versículos. No tardó mucho cuando empecé a las primeras liberaciones, que venían personas y oraba por ellos y se les salían los demonios. Recuerdo un homosexual que vino y dijo que se arrepentía, que no soportaba esa clase de vida. Y oramos por él y vomitó los demonios y se revolcó en el piso y habló otros idiomas demoníacos y fue libre. Y empezaron las sanidades, empezaron los milagros, empezó el poder.
Dios me dio un programa de radio gratis, FM, durante 2 años. Me mandó a predicar afuera de antros, afuera de bares, afuera de casinos. Me empezó a decir cosas, secretos de las personas, y yo les iba y le decía, y me decían, ¿cómo sabes eso? Yo les decía, pues es que Dios me dijo que te arrepientas. Empezó la profecía a fluir. Y eso ya hace casi como 2 décadas. Y no ha parado. No ha parado. Doy testimonio al mundo que el bautismo del Espíritu Santo es real. Voy a orar por ti. Si yo siento fuego, te lo voy a pasar. La Biblia dice que el que no se haga como niño no heredará el reino de Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido que me concedas, Dios, que el fuego del Espíritu Santo les brinque a todos los que están viendo este en vivo con fe, con arrepentimiento, con amor a Jesús. Reprendo todo diablo, fuera en nombre de Jesús. Dios mío, yo te pido en el nombre de Jesús que este fuego que tú me has dado, el Espíritu de Dios, fuego invisible consumidor, también brinque sobre los que están viendo este en vivo y puedan sentir tu poder y tu gloria y te conozcan y te vean y te sientan y vean que el reino de Dios es real y reciban poder. En el nombre de Jesús, recíbelo. Consúmelos, Señor, consúmelos, consúmelos, que crezca el fuego, que crezca el fuego, que crezca el fuego, que crezca el fuego, que crezca el fuego. Y los enfermos son sanos, en el nombre de Jesús. Los endemoniados son libres, en el nombre de Jesús. Fuego sobre ti, del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Se rompe el poder del diablo. Dios me mostró que hay algunos que ya lo empezaron a sentir. Aleluya. Una mujer. Me mostró que una mujer ya lo empezó a sentir. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Bautízalo, Señor, con tu Espíritu Santo. Saca lo malo, quema lo malo, destruye lo malo. Dile, dame el Espíritu Santo. Dámelo, Señor. Dámelo, Dios. Dámelo. No lo detengas. Dámelo. Recibe el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. No lo detengas, Dios. No lo detengas. Tú fuiste, Señor, el que me guiaste. No lo detengas. Dáselos. Te aman. Te aman. Son tus ovejas. Tú las compraste con sangre en la cruz. Dale, Señor, el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y cierro el programa con este versículo. Hechos, capítulo 1. Verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén.